Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Pero de eso no quiero hablar hoy, sino quiero hablar de los espirituales, de aquellos que la Biblia los llama los vivientes. Ahora, yo quiero explicarle esto a la luz de la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a un pasaje muy conocido por usted, que está en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Miren lo que dice. Leámoslo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y ese dormir, usted sabe que ya nosotros los cristianos no morimos, sino que dormimos. Y esa es la palabra koimao. Y koimao está hablando de los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, ¿verdad? Entonces, luego dice: para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Pero usted sí tiene esperanza, ¿verdad? De que ya sea que nos vayamos subterráneamente, que muramos o que vivamos, pero vamos a ser del Señor y vamos a ser arrebatados del Señor. Ahora, luego dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted lo cree? Que Él murió, dio su vida, pero al tercer día resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Luego dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso, mire, yo le he explicado esto y no me quiero detener en esto porque hay muchas cosas que quiero hablarle con referente al tema que estamos tocando el día de hoy, de ver quiénes son los cristianos o cómo llegar a ser un cristiano viviente. Pero cuando usted abrió su corazón a Cristo, cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el Señor se metió a su corazón. Amén. Usted ya recibió a Cristo, ¿verdad? Usted ya tiene a Cristo en su corazón. Pero después de eso, nuestra tarea es meternos en Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo le he enseñado que incluso una vez que estemos en Cristo, necesitamos, hermano, permanecer en Cristo. Porque la Biblia habla de los que van a ser vomitados, de los que van a ser sacados del cuerpo de Cristo. Y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Entonces necesitamos estar en Cristo. Y los muertos en Cristo son los que van a ser resucitados a la final trompeta, no a la final trompeta, sino a la trompeta de Dios. Porque a veces se confunde esto con la final trompeta que la están tocando los ángeles en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las 7 trompetas. Son dos cosas muy distintas. Pero aquí está hablando de muertos en Cristo. Y estos muertos van a resucitar, les van a dar vida. Dice, por lo cual, verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, y la palabra venida ahí es la parusía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, por eso le digo que quien toca la trompeta aquí es Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, ahí está la palabra zoa, que es una raíz primaria que está hablando de los vivientes.
Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados. La palabra ahí es zarpazo, tomar con violencia, juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que murieron en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, aquí hay muchas cosas de las primicias. Entonces aquí está hablando de los muertos en Cristo, pero también está hablando de los que todavía no han dormido, o sea, de nosotros. Y yo tengo la esperanza, hermano, y la esperanza no avergüenza. A todo aquel que tiene su esperanza puesta en Jesucristo, el Dios que es bueno, nuestro Señor Jesús, no avergüenza a los que confían en Él. Y yo creo, hermano, y yo tengo la esperanza de irme con Cristo, de irme en el arrebatamiento, porque podemos llegar a Cristo de dos formas: vía subterránea o vía aérea. ¿Cómo le gustaría a usted? ¿A usted le gustaría ver muerte? Ver muerte y después que lo resuciten, hermano, que lo levanten y tenga un encuentro con el Señor, o estar vivo, hermano, y escuchar la voz de mando, la trompeta, la voz de mando y la voz de arcángel y la trompeta de Dios para luego ser arrebatado? Yo creo que todos queremos ser arrebatados. Pero para eso, este es un galardón que debemos de, hermano, ganárnosla. La salvación nos la dieron. Aunque hay personas que dicen que la salvación es gratuita. Mire, alguien tuvo que pagar el precio de nuestro rescate, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el irnos con Cristo en el arrebatamiento, participar de eso glorioso, de ser arrebatado y ser llevado a las nubes, eso necesita, hermano, que nos lo ganemos. Y eso necesitamos, por eso necesitamos, hermano, consagrarnos, buscar la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, aquí describe de gente que va a estar en un nivel de viviente. Recuérdese que yo le he explicado, aunque la Biblia habla, cuando usted pone la palabra vida, habla de los bios, que es la vida natural, pero hablar de viviente es hablar de la vida en el espíritu, de la vida espiritual, de una condición espiritual, de un nivel espiritual que agrada a Dios. Y por eso el apóstol Pablo en sus cartas hace énfasis para que nosotros vivamos en el espíritu y no en la carne. Entonces, para alcanzar ese nivel de ser viviente, necesitamos, hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, mire, se lo voy a explicar de esta forma. Romanos capítulo 8, verso 8, mire cómo lo dice. Dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si usted sigue la lectura de esos versos, en el verso 13, mire lo que dice: porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Y esa palabra viviréis está hablando de los vivientes. Entonces, por eso le decía que para alcanzar ese nivel de viviente necesitamos ayuda del Señor. Necesitamos, hermano, que el Señor nos ayude, nos auxilie. Pero según esos versos, yo estoy entendiendo que por eso el Señor dejó a un Señor Espíritu Santo, no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. El Señor dijo: no los voy a dejar, voy, pero vendré. Pero mientras yo vengo, les voy a dejar al otro Consolador, al Paracleto, al Señor Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Entonces, quiere decir que cuando yo
hermano, me lleno del Espíritu Santo, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, cuando le permito al Espíritu Santo que trabaje en mí, Él va a hacer una obra maravillosa y voy a alcanzar, hermano, un nivel de viviente. Porque, miren, a donde lo quiero llevar es que ciertamente el Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Pero si Él viene en este momento, ¿estaremos en ese nivel de viviente? Por eso le hablaba en un principio que hay dos tipos de cristianos. Los que quieren agradar a Dios y se dejan guiar por el Espíritu Santo, o los que hermanos, se dejan guiar por los deseos de su carne. Por eso es necesario, hermano, que nosotros hagamos morir las obras de la carne. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí lo dice. ¿Sí ve dónde lo dice? Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y yo quiero agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cuántos ya tienen el Espíritu de Dios? Amén. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Porque si vivimos conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, hermano. No solamente a hacer morir las obras de la carne, o sea, los deseos de la concupiscencia, sino que nos ayuda a alcanzar ese nivel de viviente. Ahora, déjenme explicarle esto más y más, un poquito. Miren lo que dice Lucas 15:13. Dice, no muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana. ¿Se acuerda de quién están hablando aquí? Del hijo pródigo, correcto. Y note lo que está diciendo aquí. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana. O sea, se fue de la casa del padre. Se apartó de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Según lo que le estoy leyendo, los versos anteriores, tratemos de entrelazar a los versos anteriores con este verso. ¿Perdón? Ahí es donde lo quiero llevar. Por querer vivir en la carne, el hijo pródigo abandonó a su padre. Abandonó la casa donde había abundancia de pan, donde tenía cobertura, donde, hermano, él era hijo, hermano, y había muchos siervos que lo atendían a él. Entonces, hay cristianos, hermano, que por querer vivir en la carne se alejan de la presencia. Y entonces este hijo menor se fue a una región lejana, dice. Entonces, cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano se aleja, se convierte en un cristiano, perdóneme pero como esto es, no estoy hablando en sí de usted, porque usted es espiritual, ¿verdad? Pero tengo que vacunarlo, hermano, para que no se vaya de la presencia del Padre, de la casa de Dios. Entonces, se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo una vida perdidamente, dice. ¿El hijo pródigo tenía vida Zoe? ¿Era un viviente? Sí, era un viviente. Estaba en la casa del Padre. Le habían dado vida. Quiero que tomemos y que lo miremos desde un ángulo espiritual, no literal, para sacar, hermano, el ejemplo que le quiero dar de lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros el día de hoy. El hijo pródigo era un viviente. Déjenme ponérselo de esta forma. El hijo pródigo era alguien que le habían dado vida, que tenía vida porque estaba junto al Padre. Estaba, hermano, vivía en la casa del Padre. Pero él, con esa vida que le han dado, hermano, decidió, miren lo que dice ahí, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, mire, a donde lo quiero llevar es aquí.
¿Usted puede vivir la vida agradando a Dios o no? La vida que nos han dado, la vida del Espíritu, porque ahora el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Cristo habita dentro de nosotros. Esa vida nos la han dado, pero esa vida no es para que hagamos fiesta, hermano, siendo guiados por nuestra carne, sino para agradar a Dios. Mire, se lo voy a poner así. ¿Se acuerda usted que el Señor, hermano, lo sacó al pueblo de Israel, lo sacó de esclavitud, verdad? Los sacó de casa de servidumbre. ¿Cuántos años vivieron ellos, hermano, ahí, esclavos? 400 años. ¿Cuántas generaciones pasan en 400 años, hermano? ¿Cuántas generaciones? Bueno, si viviera cada generación 100 años, estamos hablando de 4 generaciones. Pero ellos, hermano, nacían y cuando ya tenían uso de razón y conocimiento, sabían de que eran esclavos y que iban a morir como esclavos. Por eso, hermano, el otro día escuchaba yo al apóstol y decía yo, eso es verdad, decía yo, escuchando la predicación del apóstol. Porque María, hermano, después que vio que el mar se abrió y que después se cerró y que los enemigos que los esclavizaban y que los enemigos que los tenían esclavos por 400 años, el Señor los enterró. Ahí murieron y que esos enemigos no los iba a volver a ver. Por eso es que después ella agarró el pandero y comenzó a alabar a Dios. Hermano, ¿cuántos años tenía María en ese entonces? Bueno, Moisés salió de 40, él era el menor, oiga bien. Moisés salió de Egipto huyendo y ya tenía 40 años. Vivió 40 años en el desierto. Y cuando regresa, ¿cuánto tenía? Tenía 80 años. Y cuando salen ellos, tenía 80 años Moisés. Y él era el menor. Póngale atención a eso. ¿Cuántos años tendría María? Tendría como 90 años, hermano, más de 90 años. Una viejita de 90 años agarra el pandero, hermano, y comienza a alabar a Dios, ¿Pero por qué? Porque vio la salvación tan grande. Vio lo que Dios había hecho, hermano. Perdóneme, yo lo que pienso, hermano, es que María, cuando estaba en Egipto, ella pensaba, no, jubilación, no, aquí no hay jubilación. Yo me voy a morir esclava. Tal vez ella pensando a dónde la iban a enterrar. Y de repente llega el libertador llamado Moisés, hermano, que Dios envía. Le da libertad a su pueblo. Ven la mano de Dios, ven la gloria de Dios y ella comienza a alabar a Dios. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a nosotros nos han dado vida. A nosotros nos han dado vida, hermano, en Cristo Jesús. Nos han dado salvación. Y esta vida no es para que la vivamos perdidamente, sino para que agrademos a Dios. Ahora, le hago otra pregunta. Y después de ver la mano de Dios, la gloria de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Hermano, fíjense que vaya a estudiar como 15 veces murmuraron en el desierto, por eso pasaron dando vuelta 40 años. Y el Señor les había dicho, camino a 3 días, quiero que me vayan a hacer fiesta. Camino a 3 días, yo me voy a encontrar con ustedes. Camino a 3 días. Pero esos 3 días se convirtieron en 40 años. Lo primero que hicieron fue hacer un becerro, hermano. Entonces yo veo aquí que a este le dieron vida, este tenía vida. Este estaba bajo la cobertura del Padre. El Padre le proveía todo lo que él necesitaba. Incluso tenía herencia. Pero un día decidió dejar que su carne reinara. Hermano, ser guiado por la carne.
y se convirtió en un cristiano, ¿qué? Carnal. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros somos, hermano, vivientes. La Biblia dice, el ladrón viene, hablando del diablo, viene para robar, matar y no se queda. El enemigo no se queda solo con matar. Él quiere destruir también. Pero el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y que esa vida la vivan en abundancia del Espíritu. Pero a veces hay cristianos que viven en abundancia, pero de carnalidad. Entonces, por eso le puse al tema los cristianos vivientes. Y un cristiano viviente, hermano, tiene que guardar la vida que le han dado. Hermano, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu de Cristo, usted no está sola. Aparte de eso, el ángel de Jehová campa alrededor suyo. Hay una nube de testigos, de ángeles ministradores que Dios envía y guerreros para cuidar su vida, su casa, su familia, su hogar, hermano. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Antes no teníamos vida, estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos, pero ahora ya nos dieron vida. Entonces, esta vida la podemos vivir agradando a Dios, o podemos vivir, hermano, desagradando a Dios. ¿Cómo usted la quiere vivir? Agradando a Dios, hermano. Ahora, aquí es donde surge una pregunta. Esos vivientes que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4 desde el verso 13 en adelante, esos que van a ser arrebatados, esos que van a tener el privilegio de ser arrebatados, a esos que le han dado vida, necesitan agradar a Dios para estar como vivientes, hermano, alcanzar ese nivel y estar como vivientes para cuando acontezca esto de ser arrebatados. Porque la venida del Señor puede ser, o mejor dicho, la parucía del Señor. Recuérdese que el Señor viene y viene con su iglesia, pero ya viene casado al final de la tribulación. A eso se le conoce como, perdón, ¿alguien dijo algo? Escuché una voz ahí, ¿alguien dijo? La epifanía, correcto, sí, es la epifanía. Lo que quería era recordarles, porque una cosa es la epifanía y otra cosa es la parucía, y la parucía es la venida en secreto. Eso puede suceder hoy en la noche, eso puede suceder mañana, pero mi hermano, mañana o cuando el Señor desee. Lo importante es que estemos en la condición de viviente para ser arrebatados. Y por eso, hermano, necesitamos permanecer en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser un cristiano viviente? ¿Cómo ser un cristiano viviente? Entonces, mire, 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Hermano, ¿cómo encontramos vida? ¿A dónde encontrar vida? En Cristo Jesús. La vida y la vida Zoe, la vida espiritual, hermano, está en Cristo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, Dios no, dice, el Hijo de Dios no tiene vida. Quiere decir que en las iglesias de Cristo pueden haber gente sentadas escuchando la palabra del Señor, pero si no tienen a Cristo no tienen vida. Pero si tienen a Cristo, al Hijo de Dios, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y si usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, tiene vida. Por eso es importante, y a veces le explicamos a la gente que no ha recibido a Cristo que lo reciba. Porque uno de los beneficios al recibir a Cristo es recibir vida. Mire, cuando uno le dice a alguien
¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Ah, no estoy preparado. Ah, no quisiera. Y a veces pone tantos argumentos que lo que está rechazando es la vida que Dios le quiere dar. Mire, usted tiene vida. Todos tenemos vida y vida física. Aquí no hay ningún muerto, ¿verdad? Hablando físicamente. Pero espiritualmente pueden haber muertos si no tienen a Cristo. Porque en Cristo, hermano, el que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida Zoe, tiene la vida y se convierte en un viviente. Y una vez que tenemos vida, esa vida hay que mantenerla. Por eso dice la Biblia, alejados de mí, nada podéis hacer. El que está en Cristo puede dar fruto, hermano, fruto que agrada a Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen a Cristo ya en su corazón? Levanta su mano. Usted dice, yo tengo a Cristo. Y si no lo tiene, recíbalo hoy. No se vaya hoy de aquí sin recibir a Cristo. Porque al recibir a Cristo, usted no está recibiendo una religión. Usted lo que está haciendo es recibiendo la vida que viene de Dios, hermano. Amén. Ahora, mire lo que dice Mateo 19:16. Porque la idea es permanecer en Cristo, permanecer en la vida y retener la vida que nos han dado para que cuando Él venga en su parucía estemos todavía en calidad de vivientes. Entonces mire lo que dice Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, se lo voy a parafrasear. Aquí está hablando, hermano, de un joven rico, ¿se acuerda? El joven rico se acerca al Señor, hermano, y como que yo leyendo los versos, como que el joven rico quería impresionar. Porque a veces el que tiene, hermano, a veces habla así como porque quiere impresionar, ¿verdad? Y habla porque tiene. Y en realidad, hermano, no tiene nada. Porque yo veo en la Biblia también a una iglesia que decía, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dijo, tú eres pobre, miserable y estás desnudo. O sea, ¿qué cosas van a impresionar a Dios, hermano, si Dios es el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Qué cosas van a impresionar si Él es el dueño del oro y la plata, hermano? Si Él hizo, hermano, todo el universo, hizo la tierra, lo que está debajo de la tierra y debajo de los mares, hermano. ¿Qué le va a poder impresionar a Dios? Pero este quería como congraciarse y impresionar al Señor y le dice, Maestro bueno. Y se acuerda que el Señor le dice, bueno solo Dios. O sea, como queriendo decir, y tú no sé si serás bueno, le dijo. Pero aquí lo que el joven le está diciendo es, ¿qué cosa debo de hacer? ¿Qué cosa debo de hacer para yo alcanzar la vida y ser un viviente? Entonces el Señor le contesta, mire, ¿se acuerda lo que le contesta el Señor? Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno dice, y ese es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces aquí quiero recapitular. Para yo mantener esa vida, para yo llegar a ser ese viviente que cuando el Señor venga en su parucía me vea y como estoy en esa condición de viviente, entonces ser arrebatado, ¿qué debo de hacer? Número uno, necesito mantener a Cristo en mi corazón. Necesito estar en Cristo porque en Él está la vida. Pero también necesito guardar los mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Ay, pastor, los 10. Bueno, 10 y más porque no solo 10 hay.
Unos son los mandamientos del Padre, otros son los mandamientos del Hijo y otros son los mandamientos del Espíritu Santo. Son muchos. Son muchos. Pero, y todavía mire, como que no está entendiendo el joven rico. El joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Así como usted dijo, ¿cuáles mandamientos? Dijo usted en su corazón, ¿verdad? ¿Cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates. Aquí nadie ha matado a nadie, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, no vaya a decir que sí, hermano, porque están grabando los hermanos y lo puedan ver ahí y se va a dar color, hermano. Pero lo que le quiero dar a entender, hermano, es que no le estoy hablando literalmente, le estoy hablando espiritualmente. ¿Será que hablando espiritualmente uno puede matar a otra persona? ¿Cómo? ¿Perdón? Hiriéndolo, levantando falso testimonio. Más, por favor, ayúdeme. ¿Cómo? Desnudándolo. Sí, falso testimonio. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Por celos, por envidia. Entonces, cuando hay personas que tienen celos y envidias por otros, hermano, y levanta a falsos y lo hiere, está matando. Y nosotros, para permanecer en calidad de viviente, necesitamos, hermano, no matar. ¿Cómo? ¿Será que un esposo puede matar a una esposa? ¿Cómo? Hiriéndola, menospreciándola, amén. No apreciando las cosas que hace, menospreciando. Hoy no te salió buena la comida, es más, nunca te sale buena. Hermano, la mató. Y ella tal vez, hermano, fue temprano, él se fue a las 7 a trabajar, hermano, ella solo puso los niños en la escuela, después de la escuela se fue al supermercado, escogió el mejor alimento, lo llevó a su casa, lo preparó, hermano, se tomó su tiempo, hermano, y ella quería agradar a su esposo, y aquel llega a las 5 o 6 de la tarde, hermano, cansado, hermano, se sienta a comer y todavía le dice, no está bien eso. Mi mamá cocina mejor que tú. Hermano, lo que está haciendo ahí es matando. Un ejemplo, porque también el hombre, la mujer puede matar al varón. Mira, vos no servís para nada. Por eso me dijo mi mamá que no me casara contigo. Y yo por rebelde, por no hacerle caso, por eso es que estoy viviendo la vida. Y por eso a veces el hombre no prospera, porque lo mataron espiritualmente. Mejor dígale, tú eres mi Superman, dígale. Ay, papito, no importa, Dios te va a abrir puertas, estoy orando por ti. Tú eres el valiente de esta casa. Hermano, y aunque no sea valiente, se siente así, puro gallito, hermano, hasta el pecho se le sale, hermano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las palabras matan. O sea, si la Biblia dice que Dios ha puesto un poder en nuestra boca para vida o para muerte, pero si las palabras son maldiciones, o mejor dicho, maldecir, pueden matar a alguien. Por eso, ¿cuántos quieren permanecer en la calidad de viviente para ser arrebatados? Necesitamos, hermano, no matar. Y a veces se mata, mire, con esta. Con este es un cuchillo, hermano. ¿Ha visto usted en las películas esos espadachines, hermano, cómo agarran la espada, hermano, y la envuelven y la hacen una cosa por un lado, por otro, hermano? A veces la lengua es así. Hay que tener mucho cuidado, porque con el hablar puedo estar matando.
Pero luego, ¿qué más dice? Ay, no seas infiel en tu matrimonio, dice. ¿Cómo dice? Yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual, pero la Reina Valera, ¿cómo dice? No seas adúltero. O no adulterar. Mire, a veces no se adultera físicamente, pero la Biblia dice que si tan solo ves y deseas a esa persona, ya adulteraste. Por eso tenga cuidado con lo que ve. Varones, cuidado con lo que miran. En su trabajo, en la calle, a donde vayan, hermano. Aún lo que ven por su teléfono inteligente. Yo por eso soy de los que piensan, hermano, mejor comprarse un brutito, un frijolito, hermano, que no sea inteligente. Porque a veces ese teléfono inteligente, hermano, y a veces muestra cosas que no debería de estar viendo usted. Vaya, pastor, no tengo yo, lo que tengo es un frijolito, un brutito. Está bien, pues, gloria a Dios. Pero ¿y el televisor? Pastor, tengo 300 canales con el nuevo cable que adquirí. 300 canales. Y tengo, aparte de los 300, tengo canales premiums, HBO, Movie Channel, Latino. Hermano, y ese latino está lleno, hermano, de cosas terribles. Usted ve eso, y ahí está el varón o la dama, de pronto deseando cosas que no debería de estar deseando. No seamos infieles. No seamos infieles en nuestro matrimonio. Al contrario, sé fiel. Miren lo que es este joven le está diciendo qué debo de hacer. Entonces, Señor, bueno, como preguntaste, te voy a contestar. Primero, no mates. Segundo, no seas infiel en tu matrimonio. Tercero, no robes. Pastor, aquí no hay nadie que roba. Uno no sabe, hermano. Yo ya le conté, hermano, que recién llegado a este país, hermano, yo le llenaba el closet al pariente donde yo vivía, se lo llenaba, hermano, de papel higiénico. Yo creo que los 3 meses que viví con ella, nunca compró un papel higiénico. Perdóneme, yo sé que usted se está avergonzando de mí, pero ese era yo antes. Porque yo decía, yo trabajaba en limpieza cuando llegué. Y tenía las llaves de las bodegas donde yo suplía todo el producto de limpieza a los diferentes edificios donde estaban los baños, porque los limpiaba y colocaba jabón, papel toalla, papel de baño, todo lo que necesitaba. Mi mochila iba, hermano, todos los días así flaquita, y cuando salía, hermano, gorda iba, hermano. Cualquier parecido, pura coincidencia. Ay, me encontré un tornillo. Ay, ese no es de nadie, me lo llevo para la casa. No, es de la empresa. A donde lo quiero llevar es que no debemos de robar. No mientas para hacer daño a otra persona, no levantar falso. Para mantenernos en la calidad de vivientes. Dice el verso 9, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. La versión Reina Valera, ¿qué dice? Honra a padre y a madre. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted honra a papá y a mamá? ¿Usted honra a sus padres? A esos viejitos que ya, hermano, están allá en su país o ya se olvidó de ellos. Pastor, es que usted no sabe lo que hizo. Mi mamá y mi papá me encerraban en un closet. Ahí me daban palos, eran crueles conmigo. Me abandonaron. Me entregaron allá a una familia que yo no conocía desde niño. Se fueron ellos, sí, pero el Señor no te está preguntando quiénes son ellos. Te está diciendo de que los honres.
No importa lo que ellos hicieron, hónralos. Y hónralos bien, hermano, porque a veces, hermano, se dice, ok, es el día de las madres. Madre, ahí te traje una olla para que hagan los frijolitos. Eso no es honrar, hermano. Eso es ponerle carga y más trabajo a la viejita. Te traje una lavadora, dice, una plancha. Eso no es honrar. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos esposos hay acá? Y su esposa es madre. Tiene que honrarla por ser madre. Y viceversa, esposa, su esposo es padre y de sus hijos, ¿no? Y usted lo sabe. Hónrelo, hermano, hónrelo, hónrelo. Pero honremos a nuestros padres también. Hijos, honren a vuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa para que tengan una vida larga y no necesiten de concha naca, hermano, de baba de caracol, ni de la fuente de la juventud. Lo único que necesitamos es honrar a Dios, honrar a Dios, honrar a Dios, hermano. Y de esa forma vamos a mantenernos, hermano, en el nivel de vivientes. Ay, usted puede seguir la historia, el verso 20, mire lo que dice. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido, dice. Será. Todos esos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Entonces el Señor le contesta en el verso 21. Si quieres ser perfecto, si quieres ser un teleio, alcanzar la madurez, la perfección, ¿qué dice ahí? Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico, dice. Esto quiere decir, hermano, que amaba las riquezas, que amaba lo que tenía. Entonces, a donde quiero llevar es que necesitamos, hermano, permanecer como vivientes para ser arrebatados, hermano. Pero el verso Mateo 4:4, mire lo que dice. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el verso que yo trataba de explicarles, pero no quería profundizar mucho en ello, porque era de lo que quería hablarle. Pero le citaba este verso a los hermanos al principio, cuando comenzamos el culto. Yo quiero que analicemos esos versos. Pero él respondió. ¿A quién le respondió? Del contexto. El Espíritu Santo había tomado al Señor Jesús y lo había llevado, hermano, al desierto para ser tentado por el tentador. Pero el tentador no llegó, hermano, no llegó al principio. Ya habían pasado 40 días y llegó hasta el final, cuando el Señor sentía hambre. Yo me imagino, hermano, que el enemigo pensó: este está debilitado. A este lo voy a agarrar debilitado. Por eso el enemigo, hermano, cuando estás lleno del Espíritu, cuando estás, hermano, metido con el Señor y lleno de la palabra, no te va a llegar. Te va a llegar cuando estás debilitado. Entonces el enemigo llegó para tentarlo. ¿Y con qué lo tentó? Con comida. Le dijo: a estas piedras, si eres el Hijo de Dios. O sea, como que el enemigo no sabía que era el Hijo de Dios. No tenía claro el enemigo no lo sabe todo. No sabía que, porque él no podía comprender cómo el Hijo de Dios, cómo Dios mismo se iba a tomar un cuerpo, iba a descender, se iba a humillar, hermano, siendo él Dios. Entonces él le decía: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Señor le contesta. Pero él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a permanecer como vivientes?
¿Qué es lo que nos va a dar, hermano, la estatura de ser viviente, hermano? Aparte de Cristo, que es la vida, la palabra del Señor. Amén. Cada vez que usted viene y escucha la palabra y se llena de la palabra, lo que el Señor está haciendo es dándole vida a su espíritu, fortaleciendo su alma para que no esté débil, sino al contrario, fortalecido. El enemigo pensó que iba a hacer caer al Señor, pero el Señor estaba fortalecido, hermano. Porque ya vi, yo, hermano, leyendo estos versos, yo me imagino que el Padre Celestial vio a su hijo y le enviaba palabra y le decía: no temas, persevera, ahí estoy, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy tu sombra, tu mano derecha, yo estoy contigo. Y esa palabra lo fortalecía a él y lo ayudaba a mantenerse firme. Cuando más estés, hermano, debilitado, busca de Dios. Lee la palabra, escudriña la palabra, léela, medita, memorízala, hermano. Medita de día y de noche en ella para que hagas prosperar tu caminar, hermano. Para permanecer como vivientes, necesitamos la palabra del Señor. Mire, así rapidito, porque ya el tiempo me está alcanzando. Mire lo que dice Juan 6:51. Yo soy, déjeme ver, parece que tenía un versículo más acá. Sí, no, ese está bien. Ese está bien. Dice 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva, dice, es mi carne. Yo soy el pan vivo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Para mantenernos en el nivel de vivientes, hermano, para mantener la vida y la vida Zoe, la vida del Espíritu, hermano, necesitamos Santa Cena. Pero ¿qué pasa cuando se pone la mesa del Señor y se invita al pueblo para que coman del pan y del vino de la mesa del Señor y alguien lo rechaza? ¿Qué está pasando? Correcto, no está fortaleciendo su espíritu. Está rechazando la vida. Al contrario, es cuando más tiene que, hermano, ponerse a cuenta y decirle: Señor, perdóname por toda falta, por toda transgresión y aún iniquidad. Perdóname, Señor, pero lávame con tu sangre, porque hoy yo quiero comer de tu pan que me da vida. De la Santa Cena, hermano, nos va a fortalecer. La palabra del Señor, meternos en Cristo, permanecer en Cristo, nos ayuda a tener ese nivel de ser viviente para que cuando el Señor venga en su parucía, seamos arrebatados. Porque nadie quiere quedarse, ¿verdad? Usted dijo que quiere ser arrebatado. Pero para ser arrebatado necesitamos estar en ese nivel de viviente. Miren, eso me impresionaba porque la hermana Laura al principio tocaba este verso. Dice Juan 6:63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces cada vez que el Señor habla a nuestro corazón, lo que quiere el Señor es darnos vida. Pero ahí dice en el principio de este verso que el Espíritu da vida. Entonces recapitulemos. ¿Qué es lo que nos da vida para alcanzar ese nivel de ser viviente y permanecer como vivientes? Tener a Cristo, estar en Cristo. ¿Qué más? Guardar los mandamientos. ¿Qué más? Sí, comer de la palabra de Dios. La Santa Cena. Pero también aquí el Espíritu. Y está con mayúscula. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. De cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, hermano, lo que estamos metiendo a nuestro corazón, hermano, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a todo nuestro ser, hermano, es vida. Vida. Nosotros tenemos que ser una iglesia
de los vivientes que van a ser arrebatados. Eso es lo que Dios quiere que seamos, hermano. Mire, Hebreos 12:9. Además teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos? Al Padre de los espíritus, pero espíritu con minúscula, y viviremos. ¿Pero qué nos ayuda a permanecer como vivientes según este pasaje? La obediencia. Hay que obedecer, hermano. Hay que obedecer a Dios, sobre todo, a su palabra. Hay que obedecer al Espíritu, al Señor Jesús. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a nuestros padres, a las autoridades espirituales que Dios ha puesto aún también, hermano. La obediencia. Mire, tengo muchos versículos que darle, pero al menos ya le dejé en su corazón lo que quería platicar con usted de parte de Dios. Pero un versículo más mientras mi hijo me ayuda y pasa aquí al frente. Juan capítulo 5, verso 25 dice: y les aseguro que se acerca el tiempo, dice. De hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Una de las cosas que necesitamos hacer, hermano, es oír la voz de Cristo. La voz de Dios va a traer bendición a nuestras vidas, nos va a dar vida. Nos va a dar vida, hermano. Amén. Mire, otro verso. 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Eso quiere decir, hermano, que el morir nos da vida. Pastor, ¿cómo así? Cuando uno muere a las pasiones, cuando uno constantemente está rindiendo su corazón, su vida a Dios, cuando uno está muriendo a los deseos de la carne, cuando uno entrega, hermano, todo deseo del corazón, en ese momento que renunciamos y morimos a eso, nos están dando vida. Y vida Zoe, para que nos convirtamos en esos vivientes que van a ser arrebatados, hermano. Mire, Juan capítulo 7, verso 38. Todo el que cree en mí puede venir y beber, dice. Todo el que crea en mí puede venir y beber. ¿Cuántos creen en Jesús? Pero tiene que ir a Él. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Pero ¿de quiénes está hablando aquí? ¿De quiénes va a fluir agua viva? De su interior, de su corazón. De aquellos, hermanos, que se acercan a Jesús, que creen en Jesús y se acercan a Jesús para beber de agua, del agua de vida. Recuerde que Él es la vida. En Él está la vida. Él es el árbol de la vida, Jesús. Y cada vez que comemos y aún bebemos de su agua, porque Él tiene agua vida, Él nos está dando vida. Cada vez que nos acercamos a Jesús, nos da vida. Yo quiero terminar con este versículo. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Este versículo, el versículo anterior, porque cuando habla del agua de vida, habla del mover del Espíritu. Si usted escudriña los versos, se va a dar cuenta que está hablando del Espíritu Santo que iba a ser derramado en los que creyeran en Jesús. Pero este verso está hablando del amor de Dios. El amor de Dios te da vida. Y eso es lo que hablábamos el día viernes. No solamente comprender y entender cuál es el amor de Dios, sino recibir el amor de Dios.
Porque hay gente, hermano, que no se siente digna para recibir el amor de Dios. Incluso hay gente, hermano, que pelea con Dios. Y usted no tiene que pelear, usted solo tiene que recibir el amor de Dios. Recibir el amor de Dios, y el amor de Dios nos va a dar vida. Entonces yo quiero ministrar esto, hermano. Yo quiero, hermano, pedirle al Señor que derrame de su espíritu, que derrame de su amor, que nos dé vida hoy. Que nuestro espíritu sea impactado por la vida que viene de Cristo. Que seamos verdaderamente vivientes, cristianos vivientes, cristianos con una vida, hermano, que agrada a Dios. El hijo pródigo sí se arrepintió. Por eso dijo el padre, ¿se acuerda lo que dijo el padre cuando lo vio? Mi hijo estaba muerto, pero volvió a la vida. O sea que le volvieron a dar vida. Pero cuando él antes tenía vida, tomó una mala decisión, vivir esa vida perdidamente. Tal vez tomamos malas decisiones. Tal vez nos hemos alejado del Señor. Y esa vida que se estaba manifestando, hermano, la vida de Cristo, la vida del Espíritu, la vida que viene de Dios, se estaba manifestando en nosotros, y de repente como que se menguó eso. Pero yo creo en mi corazón que el Señor quiere fortalecernos, darnos vida. El pecado nos mata, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, nos da vida en Cristo Jesús. Dios quiere que tú seas un cristiano pero con vida. Mire, a la iglesia de Sardis le dijeron esto: tienes nombre como de que vives, pero estás muerto. Pueden haber cristianos que solo tienen el nombre de ser cristianos, pero espiritualmente pueden estar muertos. Pero hoy es el día que el Señor dice: quiero darte vida, quiero ministrar vida, quiero darle vida a tu espíritu, a tu alma. Quiero que te inundes de la vida que viene de Él. Él es el Padre de los espíritus vivientes, dice la Biblia. Entonces, ¿cuántos quieren recibir la vida, hermano? Recibir la vida es recibir a Cristo. Pastor, pero yo ya lo recibí hace 10, 20 años. Pero recíbelo. Abre tu corazón. Dile: Señor, quiero que estés en mí y yo en ti. Quiero ser un cristiano viviente. Quiero tener vida. Quiero que tu espíritu me dé vida. Quiero que tu palabra me dé vida. Para esto tengo que escuchar la palabra del Señor, rendirme al Señor y llenarme del Espíritu Santo para tener vida. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie en el nombre de Jesús, y que juntos le pidamos al Señor una cosa: vida. Hermano, yo quiero que entiendas esto. Mire, jóvenes, jovencitas, adultos, padres, madres, entiendan esto. El evangelio no es para vivirlo superficialmente. El evangelio es poder de Dios. Si tú analízate tú mismo, o analicémonos juntos, ¿cómo estás viviendo esta vida? ¿Cómo estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado? Porque nuestra vida, hermano, ya en Cristo tiene que ir de gloria en gloria, de aumento en aumento.
Necesitamos crecer, madurar, fortalecernos en el Señor. Y mire, si antes buscábamos de Dios, si antes orábamos, si antes servíamos, si antes, hermano, nuestro anhelo era estar en la casa del Señor, servirle a Dios, pero si se ha perdido eso es porque algo ha menguado. Algo ha menguado en nosotros. Y puede ser la vida que Dios nos está dando, la vida del Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, hermano, ay, hermano, qué lindo es andar en el Espíritu. Anda uno conectado con el Señor. Los pensamientos de Dios se vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Vamos a poder escuchar la voz de Dios. Andar, hermano, en novedad de vida, eso es hermoso. Eso es glorioso, hermano. Irse uno a acostar y todavía con los pensamientos en Dios, aún dormido, Dios nos habla. Levantarse y que los primeros pensamientos sean de Él, para Él. Anhelar, hermano, leer la Biblia. Anhelar, hermano, orar. Anhelar buscar de Dios. Si esas cosas se han muerto, Dios te quiere dar vida. Mire, así podemos revisar la Biblia. ¿A cuántos Dios les dio vida? Allá iba un joven, el hijo de la viuda de la región de Naín. Iba muerto y el Señor le dio vida. ¿Qué lo mató a ese joven? A Lázaro lo metieron a una cueva. Después de 4 días Dios le dio vida y dijo: remuevan la piedra, y le dio vida a Lázaro, al que Dios amaba. Dios quiere que tú seas un cristiano, pero un cristiano viviente, que anda en el Espíritu, que tiene la vida de Cristo. La vida de Cristo. Por eso, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y comencemos. Yo siempre digo: levante sus manos, pero es que yo he entendido algo, que cuando levantamos nuestras manos, nos estamos rindiendo a Él. Es como que le estemos diciendo al Señor: Señor, auxíliame, ayúdame, Señor, necesito de ti, me quiero agarrar de ti, Señor, me quiero agarrar de tu manto, como aquella mujer del flujo de sangre. Quiero sacar virtud de ti. Que usted le pueda decir: Señor, necesito agarrarme del manto de la misericordia. Necesito agarrarme de tu mano, Señor. Y una vez que me agarre, no quiero que me sueltes. Cuando levantamos nuestras manos, le estamos diciendo a Él: auxílianos. Ven y socórreme. Ven, me rindo ante ti. Quiero vivir esa vida. Que su oración en esta hora sea: quiero vivir una vida agradando a Dios. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.